Listo. Buenos días para todas y todos, para todas las personas que nos están acompañando en esta sesión del Seminario Permanente de Antropología del Derecho. Estamos muy contentas hoy como coordinadoras y nos hace falta Irene, pero la tenemos presente, que nos acompañará pronto. Tanto la doctora Jacqueline Garza como yo, Mónica Luna, les damos la bienvenida. Le damos la bienvenida también a los estudiantes que nos acompañan hoy de manera particular del seminario de antropólogo Héctor Ortiz y nos da mucho gusto contar con la presencia de la doctora Natalia de Marinis, quien va a presentar su trabajo y experiencia en peritaje. Les agradecemos mucho a todas las personas que estén en la sesión de Blue Jeans, que tengan su micrófono apagado para no tener interferencias y le damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de la página del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. Ahí los estaremos también captando sus participaciones y registrando su asistencia en este seminario. Jackie, ¿quieres decir algunas palabras de bienvenida? Hola, buenas tardes a todos. Nada más darles la bienvenida también a los que nos están siguiendo por el Facebook Live del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. Y bueno, aquí vamos a estar, el día de hoy me tocará estar atenta a todas las preguntas y comentarios que se vayan generando desde ahí y luego pues las compartiremos para los ponentes del día de hoy. Bienvenidos todos y muchas gracias, Mar. Pues bueno, vamos a iniciar. Voy a presentarles una breve semblanza curricular de nuestra ponente del día de hoy. Ella es Natalia de Marinis, originaria de Mar del Plata, Argentina. Es doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, y profesora investigadora del mismo centro en la sede Golfo. Ha realizado trabajo de campo etnográfico en la Mixteca oaxaqueña y en la región Nahua de Songolica, Veracruz. Sus abordajes metodológicos se caracterizan por la combinación entre la etnografía y la documentación testimonial y de memorias con mujeres indígenas en contextos de violencia. Su trabajo de investigación se ha enfocado en los pueblos indígenas, la violencia y la seguridad desde la perspectiva de género e interseccional y la antropología del Estado. Es autora del libro publicado en el 2019, Desplazadas por la guerra, Estado, Género y Violencia en la región Triqui, de Editorial del Ciesas, y editora junto con Morna MacLeod del libro publicado en el 2018, Resisting Violence, Emotional Communities in Latin America, publicado por Palgrave Macmillan Press. Bienvenida Natalia, muchas gracias por participar hoy con nosotros con tu título de la etnografía al testimonio experto, dilemas y retos del conocimiento antropológico en escenarios de justicia. Adelante Natalia. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. También a Jacqueline, a Irene, a Héctor, bueno, los coordinadores de este espacio de seminario. Estoy muy agradecida con la invitación que me hicieron desde el FLAD para poder compartir pues un trabajo que considero en proceso y entiendo que esto va a ser de alguna manera una posibilidad de conversar sobre algunas reflexiones que surgieron de mi trabajo como, eh, más que trabajo diría, como de esta solicitud del peritaje experto al que me encontré, al que me enfrenté en algún momento en estos últimos años. Bueno, circulé un artículo que escribí hace ya algunos años, luego los procesos de publicación son un poco más tardados. En ese momento había realizado 5 peritajes de hombres y mujeres indígenas solicitantes de asilo político en Estados Unidos y ahora, bueno, he hecho varios más. Eh, Me animé a escribirlo en aquel momento, creo que fue en 2017, a raíz de pues una preocupación que me surgió cuando me enfrenté no solo a escribir el peritaje, sino también a defenderlo oralmente en los espacios de la Corte. Fue uno de los casos en la Corte de San Francisco. Esto me generó muchísimas reflexiones, creo que fue una experiencia
muy impactante para mí, algo de eso, bueno, de eso doy cuenta un poco en el artículo. Y cuando regresé de esta experiencia y estuve, bueno, yo trabajo con mujeres indígenas organizadas, nahuas, en la Sierra de Songolica. Ellas, muchas de ellas fungen como intérpretes y empecé a instalar la pregunta acerca de cómo estaban viviendo este proceso del ser intérprete en estos espacios de justicia con el nuevo sistema penal acusatorio, con esta oralidad de los juicios de las audiencias públicas, ¿no? Entonces, pensé que sería interesante reflexionar un poco más acerca de cómo estábamos encarando estos escenarios desde diferentes lugares. Al menos con ella comenzamos esta reflexión y yo situé de alguna manera esta reflexión de mi experiencia en este artículo y en un dossier que trata sobre el tema del testimonio. No considero que sea un trabajo muy finalizado, ni me considero a mí misma como una experta en este tema del peritaje. Creo que hay muchas personas, incluidas Héctor Ortiz, que hace varios años han estado teorizando y pensando acerca de estos peritajes expertos que les son solicitados a la antropología en diferentes circunstancias. Y creo que este espacio, bueno, puede ser muy útil para poder dialogar y enriquecer esos procesos en que, pues como muchos y muchas de nosotros y nosotras nos hemos encontrado con la posibilidad de emitir alguna opinión experta en ciertos casos y que siempre o casi siempre están vinculados a las colaboraciones que establecemos en los trabajos y en nuestras investigaciones con la defensa de derechos y otros tantos procesos, ¿no? Me da mucho gusto y quiero agradecer también que Héctor Ortiz haya aceptado comentarlo. Creo que va a ser súper enriquecedor para este trabajo. Bueno, yo tengo un texto que medio voy a leer y lo voy a hablar y lo voy a comentar porque pues era muy difícil preparar alguna presentación sobre un tema como este, entonces preferí hacer un texto. Bueno, en las últimas décadas se ha dado algo que Rita Segato ha llamado como la transformación del objeto de investigación antropológica en un sujeto que interpela y que obliga a generar propuestas de investigación mucho más dialogadas y que también se cruza con demandas específicas hacia la antropología de poner al servicio la caja de herramientas de la etnografía en una clara orientación a la querella. Y por tanto en una clara relación también con el campo de la justicia. Esta crisis del objeto de la disciplina antropológica también se reveló en las formas en las que el conocimiento antropológico se había construido o presentado, es decir, como productores de conocimiento expertos sobre ese otro. La reflexividad y el conocimiento situado, vuelto método, reveló que la antropología era más que nada un campo de narradores sobre la otredad. Y paradójicamente, en los momentos en los que el objeto de la disciplina transitó por esta crisis de autoridad, de verdad y de representación del antropólogo, esta crisis de la autoridad de verdad y representación del antropólogo que se ponen en cuestión, el conocimiento experto comienza a ser cada vez más solicitado en el campo de la justicia, que es un campo principalmente normativo, normativizante, que encasilla, lo que genera una serie de dilemas y retos de los que me gustaría hablar un poco en esta presentación. Claramente la relación entre la antropología y el derecho no era nueva. Históricamente la antropología ha estado interesada en temas vinculados a la justicia, sea para analizar concepciones de ley y justicia en sociedades tribales bajo diferentes órdenes coloniales, o sea para definir problemáticas y soluciones. La llamada antropología aplicada, que ha estado orientada a ideas bastante eurocéntricas y de progreso y desarrollo, es un ejemplo de cómo el conocimiento antropológico ha circulado históricamente por otros campos y otros escenarios. En México, por ejemplo, esta antropología aplicada estuvo muy vinculada a la política indigenista. En mi trabajo en la región indígena Triqui, que desarrollé por varios años, ha sido uno de los hallazgos, han sido estos
digamos, informes, reportes que los antropólogos construían, que se encuentran en los acervos del actual INPI, donde pues sugerían diferentes políticas, ¿no?, que desde el conocimiento antropológico podían destinarse a estas poblaciones indígenas. Ese desfile, digamos, de antropólogo, al menos por la región Triqui, donde, bueno, tanto Juan Comas como Carlos Basauri, entre otros, generaban informes que pues también tenían una serie de implicaciones para tratar de entender cómo podían resolverse ciertas cuestiones indígenas, ¿no? Y sugerían diferentes soluciones desde esta voz experta en la búsqueda de integración de la otredad. El peritaje experto, sin embargo, no se ubica desde estas épocas, o al menos no ha sido pensado desde estas épocas, ¿no? O no se encuentran o no encontré reflexiones al respecto en América Latina. La mayoría de las personas que han planteado este tema del peritaje experto ha sido desde hace unas décadas atrás, donde el saber experto ha sido cada vez más solicitado por el campo de la justicia en el proceso de lo que se ha llamado la juridificación de la política, que integra este proceso de desplazamiento del campo de lo político a lo jurídico, sobre todo pensando en pues los pueblos indígenas, ¿no? Los saberes expertos y un mayor acercamiento de la antropología en los procesos de litigio también delimitaron buena parte de estas reflexiones sobre el peritaje. Y también hay una mayor demanda del conocimiento antropológico. En uno de los boletines, que creo que es uno de los textos más, bueno, de las compilaciones de textos sobre peritajes más importantes en México, que se publicó en 2012 del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, se planteó que fue en esos años, a partir de los 90, donde el peritaje se volvió cada vez más solicitado para acompañar diferentes demandas, principalmente de pueblos indígenas. El uso del conocimiento antropológico ha sido, desde el tema del peritaje, ha sido principalmente pensado como una evidencia que se da sobre todo a raíz de estos reconocimientos multiculturales y de este proceso de juridificación de la política, que integra no solo la judicialización como este desplazamiento del campo de la política al campo de la justicia, sino también toda una serie de circulación de saberes expertos en ese escenario que de alguna manera también construyen sujetos legales o subjetividades legales. Y principalmente surge con el objetivo de determinar la validez de esas demandas culturales y esos reclamos de derechos colectivos. También se usa o se ha usado como una prueba que se incorpora en el expediente cuando se trata de, cuando los inculpados son indígenas. Y constituye un instrumento más dentro del proceso judicial cuyo objetivo es brindar al juzgador información acerca de la diferencia cultural que puede ser central para el entendimiento de un caso. Más allá de las críticas que se han creado sobre esta circulación del conocimiento antropológico en escenarios de justicia, hay posicionamientos un poco más optimistas acerca de cómo este instrumento también puede servir para educar a los jueces sobre la diferencia cultural, el racismo, entre otras cuestiones de interés y de preocupación de la antropología, a la vez que puede coadyuvar a mayores condiciones de equidad para los pueblos indígenas. Héctor Ortiz, por ejemplo, ha planteado que se puede convertir en un instrumento de transformación que posibilite crear escenarios de pluralismo jurídico a partir, y cito, de sensibilizar, dialogar con los impartidores de justicia, jueces, magistrados, ministerios públicos y abogados sobre la importancia que tiene la diferencia cultural en los procesos penales y en la vida cotidiana de las comunidades y pueblos indios. Cierro cita. Estos posicionamientos, si bien también son críticos de los efectos que tiene la juridificación, sobre todo para los pueblos indígenas, y lo plantearé un poco más adelante cuando hable de los dilemas, han subrayado cómo el peritaje puede revertir los propios discursos del poder. No se trataría solo de traducir elementos culturales para que sean entendidos por el poder, sino también de usar la herramienta como una posibilidad emancipatoria del derecho
desde un uso contrahegemónico que permita revertir órdenes de saberes en el espacio de justicia y de revertir situaciones de injusticia para sujetos y colectivos con quienes trabajamos. Creo que, como quizás ocurrió con muchas de las y los antropólogos, el peritaje a veces no se vuelve digamos, un campo un campo de profesionalización, por así decirlo, sino también que se puede cruzar en diferentes situaciones por solicitudes muy puntuales. En mi caso, por ejemplo, después de haber trabajado pues, por varios años en una región indígena, en la región indígena Triqui, en un contexto de violencia y desplazamiento forzado, comencé a recibir varias solicitudes de peritajes o de testimonios expertos por abogadas y abogados en los Estados Unidos, sobre todo para poder pues hacer frente, así que tal como me lo plantearon, incluso para poder luchar en el espacio de la justicia ante una política de migración cada vez más restrictiva, con todos los efectos que ya conocemos. El primer peritaje lo hice para un joven indígena que se encontraba detenido por la Policía de Migración y con una orden de deportación. Como pasa con muchos de los migrantes en los Estados Unidos, el asilo se puede solicitar al año de haber ingresado y esto es básicamente un trámite administrativo, pero cuando pasa el año de haber ingresado al país de manera irregular y no haber solicitado asilo político, los casos se judicializan, es decir, comienzan un proceso legal en las Cortes de Inmigración. En general, los casos no son fáciles de ganar, sobre todo porque son asilos defensivos. Y el peritaje muchas veces se busca porque hace una diferencia muy importante para estos casos, ¿no? La pregunta inicial de la abogada con la cual, digamos, me invitó a realizar este peritaje, que lo realicé con una colega de Ciesas, fue, pues, los jueces no saben aquí ni qué es un indígena y muchas veces ni lo que es tener miedo de estar perseguido, entre otras cuestiones. Entonces, los peritajes son incluidos, a diferencia de muchas otras experiencias de México al menos, aquí son incluidos por la parte demandante, es decir, por la persona que solicita el asilo y sus abogados, a diferencia de cuando se solicitan por las autoridades de justicia. Entonces se buscan con estos peritajes de alguna manera poder educar a los jueces en quién es la víctima, básicamente, ¿no? Y poder definir a la víctima de una manera. Esto obviamente genera un gran reto para el conocimiento antropológico y lo voy a retomar después. Lo importante también y la diferencia que yo creo que es importante reconocer acá es que estos peritajes generan antecedentes, es decir, generan records o, bueno, antecedentes que luego pueden ser utilizados para otros casos. Incluso hay casos que se pueden volver estratégicos para incluir en próximas solicitudes de asilo otros elementos y dar asilo político de una manera mucho más directa. No podré hablar mucho de estos casos, la gran mayoría de estos casos se encuentran pues en proceso, pero sí quisiera comentar que en los últimos años las solicitudes de asilo y refugio en los Estados Unidos ha crecido muchísimo. En el año pasado, en 2019, se solicitaron 213.320 y solamente se otorgaron 18.824. En el primer semestre de este año, 8.889 mexicanos y mexicanas solicitaron asilo y solamente en un 7% fueron garantizados, en un 53% fueron denegados y en un 40%, así está la estadística construida, se generaron otras resoluciones que no sabemos si todas o qué lugar ocupa, por ejemplo, la deportación, entre otras, ¿no? Cuando realicé estos peritajes y comencé a indagar acerca de los usos del conocimiento experto antropológico en el sistema de justicia de los Estados Unidos, sí me encontré con que había varias reflexiones acerca del trabajo de estos testigos expertos, así se llaman, que cobraron mucha importancia desde los inicios de la disciplina en el campo de la justicia, al menos desde la década de los 40.
De todos los casos en los que el conocimiento antropológico tendría lugar, el que mayor necesidad tuvo de antropólogos expertos y que definió su emergencia para una diversidad de casos fue el de la Ley de Comisiones de Reclamaciones Indias en 1946, y el testimonio experto tuvo como fin probar la demanda territorial, lo que generó que este involucramiento en los procedimientos haya servido no solo para educar a los jueces, sino también educar a los antropólogos en el espacio de justicia, tal como plantea Loren Russell. Hay una relación, entonces, entre esta idea del perito y del experto y esta idea del testimonio, que es un poco desde donde yo construyo el artículo que ustedes leyeron, ¿no? Y que involucra otras reflexiones, que no tiene que ver tanto la solicitud del experto, sino también de aquel que puede haberse vuelto testigo por haber acompañado etnográficamente un proceso por muchos años, ¿no? En muchos contextos de violencia, como en el que varias y varios de nosotros hemos realizado trabajo de campo, nuestra labor también se convirtió en una posibilidad de acompañamiento y de documentación de violaciones a los derechos humanos. La antropología, y mucho más que otras disciplinas, inauguró esta idea del yo testigo, que convertía al antropólogo en una autoridad de verdad por haber estado ahí. Es su conocimiento experto lo que es reclamado en el espacio de la justicia, pero también es su conocimiento por haber estado ahí. Es un conocimiento experto que se construye básicamente a partir de ahí. Y para el caso de solicitantes de asilo político esto es fundamental, porque no solo se requiere ser experto en una cultura determinada, sino también conocer, ¿no? De fondo una región, un espacio, un lugar o una situación. Y el perito, entonces, esta idea del testigo y el perito, para mí crea una zona mucho más gris y porosa. Y esto lo digo porque hace poco con un colega en Costa Rica, él planteaba que pues el perito experto es un experto en la cultura y que los testigos son, digamos, dentro de un espacio judicial tienen otras características. Voy a retomar un poquito esto después. En este artículo, entonces, lo que hago en ese artículo que leyeron es integrar esta discusión del testimonio, que en las últimas décadas se centra en los espacios, en las escenas jurídicas y en los espacios de justicia oficial y también alternativas, y también en los movimientos de defensa de derechos. El siglo XX fue denominado el siglo del testimonio, y sobre todo a partir del Holocausto se crea lo que Bieborg ha llamado las masas de testimonios. Hay una relación entre el testimonio, es decir, siempre que documentamos testimonios, por ejemplo, aparece esta noción de relación, es decir, nos volvemos de alguna manera testigos o de alguna manera audiencia y testigos de este desdoblamiento al que invita el testimonio en casos de violaciones a los derechos humanos. Que Elizabeth Yellin, llamó a este proceso la huella testimonial, que es un poco lo que yo reflexiono en el artículo, y lo hace recuperando aquello que Primo Levi planteó acerca de esta imposibilidad de narrar que habita en la víctima. La muerte de la víctima o la aniquilación de su capacidad humana de narrar convierte a los sobrevivientes, a estos testigos, en quienes pueden hablar por delegación de aquellos a quienes le han arrebatado esa capacidad de hacerlo en contextos de violencia. Y en los escenarios de justicia, esta aniquilación de la capacidad humana está no solo dada por el trauma del desplazamiento, sino también por las propias jerarquías de justicia que aniquilan esa capacidad de hablar de la víctima, quien no será escuchada, y si es escuchada, no será creída. Y ahí es donde el testimonio experto, desde mi punto de vista, entra, digamos, en esta jerarquía desde un lugar distinto, que sin embargo, y creo que hay algo interesante ahí en el artículo o algo que yo intento, digamos, mostrar, es cómo a veces el propio testimonio experto puede seguir casi la misma suerte que el testimonio de las víctimas, y también no ser creído, ¿no? Lo que muchos autores, bueno, ahora voy a plantear algunos retos y dilemas que yo enfrenté en estos procesos, ¿no? Lo que muchos autores críticamente han argumentado es que el reconocimiento de los derechos colectivos ha posicionado este conocimiento de manera hegemónica
llevando a reificar relaciones de subordinación de los derechos y saberes al poner el conocimiento del experto, del antropólogo, como el único capaz de hablar o determinar la validez de estos aspectos de la cultura. Finalmente, los procesos legales, donde se insertan los peritajes, no solo legitiman un tipo de conocimiento sobre la cultura indígena y sobre los sujetos, sino también generan efectos a veces racializantes y de género mediante los discursos jurídicos. En los peritajes que realicé, para el caso que comento en el artículo, pero para muchos otros, me enfrenté a varias cuestiones muy críticas, ¿no? En todos los peritajes fue necesario delimitar a un grupo étnico específico, que para el caso de la solicitud de asilo se vuelve fundamental, porque hay que justificar que la persona pertenece a un grupo social específico. Como se trata de población indígena, para justificar esta pertenencia a un grupo social específico es central hablar del territorio compartido. Esto es muy importante, de hecho, incluso en una parte, no lo escribo en el artículo, pero en una parte de la defensa oral me preguntaron que qué delimitación, o sea, qué superficie tenía el territorio del que del que esta persona era originaria. Y también la lengua. Este es otro rasgo importante. Incluso, bueno, ahí esto sí lo hablo en el artículo, en la Corte me fue solicitada que describiera la raza del solicitante. Obviamente no puede definir ninguna característica muy específica racial, pero sí hablar del racismo, que era finalmente lo que entendí que en ese momento se estaba tratando de plantear. El primer reto, entonces, tiene que ver con este tema de la esencialización. Incluso hay autores que hablan de esta idea de dejarlo deconstructivo de la antropología para ajustarnos a un lenguaje clasificatorio de lo jurídico. El antropólogo no emite sentencias, pero las conclusiones a las que arriba sí pueden estigmatizar a un grupo o condenar ciertas prácticas culturales. En las solicitudes de refugio, por ejemplo, esto tiene implicaciones para los registros y la manera en que se esencializan ciertos elementos de la cultura que, si bien pueden servir para un caso, pueden estar condenando, digamos, al resto del grupo, incluso pueden estar condenando otras solicitudes de asilo. Esto debido a que muchas veces se pueden llegar a construir, por salvar a un individuo, visiones estáticas que llegan a criminalizar a ciertos grupos o regiones. Y esta idea de estos antropólogos que se han involucrado en más de 100 peritajes etnográficos para casos de asilo, plantean que hay que dejar ese típico abordaje deconstructivo o incluso las propias concepciones y redireccionarlos en el contexto legal. Sin embargo, para mí esta necesidad de este posicionamiento pragmático y urgente puede tener, creo que hay que tener en cuenta estos efectos negativos que esta urgencia puede tener más allá del ámbito legal o para la resolución de estos casos. Por ejemplo, el tema del manejo de las serpientes, la toma del peyote o cuestiones que criminalizan prácticas culturales y que fueron defendidas por las cortes, por los expertos, ante esta urgencia de salvar al sujeto. En los casos, por ejemplo, de estos usos y costumbres que pueden ser violatorios de derechos individuales, como la dote o aportes monetarios a organizaciones políticas, que es visto como terrorismo, incluso otras incluso hasta la propia autonomía indígena, el hecho de que el Estado no esté, digamos, controlando esos escenarios, son vistas de manera muy negativa y así son, digamos, sí, pensadas, ¿no? Algunas de estas aseveraciones que se plantean por varios antropólogos pueden tener estas consecuencias negativas porque vuelven al sujeto un incapacitado socialmente que desconoce básicamente todas las reglas y que tiene prácticas culturales o factores culturales que lo inhabilitan a tener prácticas sociales aceptables. Y recuerdo que en este caso, por ejemplo, la razón por la cual estaba detenido era que estaba manejando ebrio y la abogada me decía, bueno, es que hay que decir que pues, es un indígena que no sabe, no conoce, etcétera. Entonces, creo que esta parte es el reto, uno de los retos, no es el único, más importante al que nos enfrentamos, ¿no?
Y por otro lado está esta cuestión de lo individual y lo colectivo, por ejemplo, el tema del machismo en determinada cultura o incluso esta idea de cómo se construye ese victimario en los casos de mujeres indígenas o de mujeres que cruzan la frontera y que plantean el tema de la violencia de género. Por otro lado, es como un segundo dilema o reto, no sé cómo llamarlo, está el tema de la defensa oral y el performance de esta objetividad que se pretende de los peritajes y este performance jurídico de la justicia moderna que sostiene una certeza en la verdad, eh, como si, bueno, una certeza en la verdad del método científico y del conocimiento objetivo. Yuri Escalante tiene un texto que a mí me resulta muy interesante acerca de esta dimensión de la verdad jurídica y la relación con lo que se considera un conocimiento experto. Y otra antropóloga, Morita Carrasco, en Argentina, ha planteado también que estas pericias son de alguna manera instrumentos de conocimientos que ayudan a comprender mejor algunos aspectos del caso. Lo que hace Morita Carrasco es decir, bueno, no es tan, es importante el peritaje en los espacios de justicia, pero también es una versión más de los múltiples instrumentos que se ponen en juego para la resolución de un caso. Y a diferencia de considerarlo como la verdad que estamos de alguna manera eh, brindando en estos espacios, ella plantea que se vuelve una mirada más, una historia más de esa ofensa que siempre puede ser contada de muy diversas maneras. Y luego de comentar una situación incómoda, creo que fue de los únicos textos que me encontré que sí están reflexionando acerca de qué es el estar ahí, ¿no? Defendiendo oralmente un peritaje. Bueno, la situación incómoda tiene que ver con que su testimonio fue desestimado por subjetivo, algo que también narro un poco en el artículo. Plantea algo que me parece que es un poco más tranquilizador para este reto tan fuerte que nos enfrentamos. Y dice, bueno, los investigadores sociales, la estoy citando, sabemos que la reconstrucción de los hechos se realiza desde distintos puntos de vista, según la posición e historia de los diferentes actores que intervienen, incluidos los propios juzgadores. Por ende, la subjetividad no es un pecado exclusivo de las ciencias sociales en este escenario de justicia. Otro de los puntos que tienen que ver con esta cuestión de cómo nuestro testimonio empieza a circular en estos espacios de justicia oral tiene que ver con cómo los fiscales utilizan muchos argumentos para quebrar a los testigos y tanto las víctimas como los testigos expertos también se exponen a estas mismas desestructuraciones emocionales, llegando a veces a tener muy poco control del espacio, incluso de lo que se dice, cuando aparte son retomadas muchas de las palabras que usa el antropólogo para distorsionar, tergiversar los testimonios y obviamente lo que se ha plasmado en el texto escrito. Sumado a estas dificultades, propias a las cuales se enfrentan víctimas y testigos, creo que para los casos de solicitud de asilo político y para el contexto general de política antimigratoria, de racismo, etcétera, también el testimonio experto puede ser considerado un testimonio, un potencial falso de estas políticas, ¿no? Un potencial falso dentro del campo jurídico. Y esto me lleva a un tercer reto, ya con esto termino, es que es cuando el lugar del etnógrafo no siempre es considerado un experto, ¿no? Aunque hay diferencias entre los tipos de peritaje que se realizan, si son solicitados, si son puestos por la parte que demanda, en este caso, también si el peritaje, por ejemplo, puede generar antecedentes o no para otros casos. Creo que esta cuestión me parece muy importante y quizás muy poco explorada, ¿no? Casi siempre planteamos que el experto pues tiene el control y es el experto y es considerado así en los espacios de justicia, pero muchas veces puede seguir los mismos caminos que las víctimas en muchos escenarios, ¿no? Bueno, en mi caso aparte se cruzan diferentes categorías que me vuelven un poco más vulnerable en este escenario de justicia por ser pues latinoamericana, migrante, viviendo en México, incluso se llegó a plantear hija de migrantes, supongo que por algún tipo de deducción y pues y mujer, y claramente esto tiene repercusiones también importantes.
Bueno, entonces ya para terminar, tengo como dos puntos que me parece que- que pueden ser buenos para conversar, ¿no? Em, bueno, una es una preocupación que tiene que ver con cómo esta juridificación de los espacios, o sea, esta juridificación de lo político y esta construcción de sujetos legales nos interpela como antropólogos y cómo enfrentamos como antropólogos esta maquinaria clasificatoria desde el lenguaje del poder, que construye no solo una noción de indígena, sino también una noción de víctima, una noción de refugiado, una noción, bueno, etcétera, de protección, etcétera. Y cómo podemos realmente pensar en el peritaje como una herramienta que pueda transformar esto, ¿no? Por otro lado, bueno, ¿cuáles son las posibilidades metodológicas que se abre con el peritaje? Algo que a mí me parece muy, bueno, que de hecho no lo reflexiono tanto acá, pero me parece algo importante, es lo que se construye a la hora de elaborar un peritaje. Y creo que este elemento o esta dimensión metodológica que nos involucra como antropólogas, antropólogos, implica la ampliación incluso de la idea propia de justicia. Para muchos casos en donde pues yo colaboré como perita, los vínculos y la estrategia que seguimos para poder construir un peritaje que implique pues tener o sea, o estar lo más apegado posible a las formas en las que los propios sujetos narran, ordenan sus narrativas, eh, eh, en estos escenarios fue importante y fue impactante como el propio espacio o momento de escucha que se abrió en ese momento con ellas y ellos puede permitir un cierto alivio, una cierta idea de ser escuchados, de ser creídos y más allá de lo que ocurra o no en ese espacio de justicia específico. Y creo que, bueno, lo que hago en el artículo es un poco pensar acerca de cómo estos peritajes expertos, pero también las narrativas de los propios solicitantes de asilo están creando memoria y en ese sentido pues también contrarrestar los efectos tan brutales que está teniendo para muchas y muchos de ellos las políticas restrictivas y antimigrantes. Lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por la atención. Ok, muchas gracias, Natalia. Muy interesante todo lo plasmado y les compartimos en la página de Face el título del artículo al cual se ha estado refiriendo Natalia para que puedan también consultarlo ahí. Vamos a dar ahora el paso a Héctor Ortiz. Voy a presentarlo, que también es coordinador de este ciclo, además creo que fundador también del seminario. Entonces es un gusto tenerlo aquí con nosotras hoy. Voy a hacer la presentación. Héctor Ortiz Elizondo cuenta con estudios de licenciatura en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de maestría en Historia y Filosofía de la Ciencia por la UAM Iztapalapa. Ha cursado diplomados en Antropología de la Violencia en Menores de Edad, Peritaje Antropológico, Derecho a la No Discriminación, Ecología Política y Actuaciones Psicosociales en Contextos de Violencia Política y Catástrofes. Ha trabajado para el Instituto Nacional de Salud Mental, INSAME, del DIF, para la Dirección de Procuración de Justicia del INI y la Coordinación Nacional de Antropología del INA. También ha trabajado como profesor universitario y como perito en distintos juzgados del país y es miembro de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica e integrante del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, FLAD. Bienvenido, Héctor, y adelante. Pues muchas gracias por la oportunidad de platicar un poco con Natalia, a la que pues sí conocí en sus tiempos del CISAS hace muchos años, y de leer este texto que en realidad también tenía ahí en la lista de pendientes, no lo había revisado, pero bueno, me parece que a mí me genera varias ideas, es como de esos textos que traen a la mente muchas cosas, ¿no? Sobre todo, pues bueno, sí, de cosas también de mi pasado, pues, ¿no? Entre ellas esta cultura estadounidense que de repente
tenemos muy pocos antropólogos que le hayan dedicado tiempo, digamos, a entenderla, ¿no? Y esta, en específico, esta cultura jurídica estadounidense, pues bueno, es realmente un territorio muy poco transitado. Curiosamente aquí tenemos también a Mayek Herales, que ha hecho algo semejante en el caso de los juzgados, pues, ¿no? Pero antes de eso, pues la verdad que solo ubico el texto de González, perdón, de León, Lourdes de León, ¿no? De que también hizo un trabajo sobre racismo en los juzgados estadounidenses, pues. Y bueno, una de las cosas que me salta, porque sí, lo escucho y por supuesto lo trato de entender desde mi propia experiencia en los juzgados mexicanos, pues. Y el punto en el que me parece como de partida para tratarlo de entender, pues es esto que hace que la antropología del derecho o antropología jurídica sea pues un intercruzamiento de tres miradas. Por un lado, pues sí, esta mirada del antropólogo que es desde donde nosotros miramos, ¿no? Pero que en realidad está también en parte acompañada, pero en parte también en competencia con la mirada del jurista, que está mirando hacia el mismo sujeto, que es el mirado, ¿no? Y que de alguna forma trata de mirar de vuelta, ¿no? Y ver si realmente se refleja en los ojos de alguno de esos otros dos que lo miran, pues, ¿no? Y creo que el hecho de que encuentre algo ahí de sí mismo reflejado en esas miradas, pues tiene mucho que ver con la historia misma de la antropología del derecho y del derecho, pues, ¿no? Si por algún motivo también, antes de que hubiera antropología, pues ya estaban ahí los abogados mirando, ¿no? Esta mirada al otro se la copiamos, pues, los antropólogos al jurista, pues, ¿no? Y de alguna manera, pues hemos tendido a mirar ya en competencia, es decir, nos separamos en algún punto del camino. Y ahora, sí, en este contexto actual, pues estamos tratando de convencer al otro que mire. Pero está este sujeto que es el mirado, ¿no? Que de repente ya también nos está pidiendo que por favor, pues lo dejemos hablar, ¿no? Porque durante mucho tiempo no se le permitió hablar, pues, ¿no? Y sí, digamos, históricamente, este sujeto es primordialmente un indígena, ¿no? Pero no, ya no es exclusivamente eso. En parte, pues sí, como este ejemplo que nos trae Talia, ¿no? Ya es un migrante también, ¿no? Que puede además ser indígena, pero que en realidad, pues sí, su condición inicial es de migrante. Pero también como también hemos escuchado, bueno, no todos los que están ahorita, pero sí los que estamos en el otro evento, hemos escuchado a Mónica y a Perla hablando de ese otro sujeto que es la mujer como también como sujeto del peritaje, pues, ¿no? Del peritaje en género, pues, ¿no? Y a mí, pues, siempre me da por ver que hay semejanzas de repente en este juego de mirar al otro, ¿no? Independientemente de quién sea el otro, porque el derecho tiende a hacer eso, ¿no? Tiende a unificar las categorías, ¿no? En parte eso es de lo que nos está advirtiendo Natalia, es decir, esa homogeneización del sujeto, ¿no? Hace que que está siendo juzgado ahorita sea representante del que va a ser juzgado mañana, pues, ¿no? Y esa representación no necesariamente es positiva para el de mañana, pues, ¿no? Y eso, yo creo que uno de los puntos que a mí me gustaría resaltar en este juego de miradas es la creación de el criterio objetivo, ¿no? Es decir,
Eh, también en esos meros principios de la antropología, cosas como los manuales de- etnográficos, daban, pues bueno, también damos los trabajos de, de Radcliffe Brown, de la camada de antropólogos, también hacían suponer que debe haber eh, criterios objetivos que nos permitan acercarnos al otro. Pues, ¿no? Y en ese juego, pues la subjetividad siempre ha quedado como sospechosa, y esa es la primera vez que voy a usar el término, pero lo quiero usar mucho, este, sospechosa de no ser parte de eso que es el lenguaje de la ciencia, ¿no? La subjetividad se volvió durante mucho tiempo, pues sí, el enemigo del pensamiento científico, o acaso tenemos esa cosa hacia abajo, que podemos mirar hacia abajo los que sí estamos colocados en el altar de la ciencia, por ejemplo. Este juego de la voz de la ciencia es ese al que llama el juzgado, pues, ¿no? El juzgado no llama al antropólogo, llama a la ciencia. Pues, ¿no? Y en este juego de llamarlo, de pedirle, pues, su conocimiento, ¿no? También genera o le obliga a hablar en términos de objetividad. Es decir, no es un diálogo entre cuates, pues, ¿no? Es un diálogo con reglas, ¿no? Y al perito se le pide eso. A ver, sí, pues te vamos a escuchar, pero te vamos a escuchar si te mantienes en la objetividad. ¿Y qué es esto? Pues los criterios, ¿no? Señala Natalia, pues, ¿no? Es decir, debe haber un miedo creíble. Cuando uno dice, a ver, ¿y cómo es un miedo creíble en términos objetivos, ¿no? Ahí pues se pone complicado, pues, ¿no? Los otros criterios son más creíbles, digamos, en su objetividad, ¿no? Es decir, tiene que haber antecedentes de persecución, ¿no? Y entonces, bueno, el antecedente de persecución puede ser un periódico, pero pues el periódico también tiene la mirada subjetiva del periodista y entonces puede ser descalificado porque pues no es objetivo. Es decir, pero entonces, ¿dónde queda la objetividad? Y lo traigo a colación y por eso mencionaba el trabajo en periciales de género, ¿no? Porque ahí también pasó algo que a mi gusto, fue de esos trucos del derecho que impidió el diálogo de la antropología en los términos de la antropología y obligó a que se pasara a los términos del derecho, que son los criterios de género, que se usan para distinguir o reconocer un feminicidio, ¿no? Como si fuera necesario que hubiera algún hecho objetivo u objetivable, ¿no? Que obligara, digamos, a que el que declara como perito, este, dijera, bueno, aquí está la prueba. Pues, ¿no? Es decir, la prueba es que el cuerpo ha sido arrojado público, pues, ¿no? Como si esto no tuviera que ver con el concepto que a mí me parece que es el tratable, digamos, que es el de los motivos, pues, ¿no? Y el motivo es una cosa muy presente en el sistema legal estadounidense y muy ausente en el sistema legal mexicano hasta hace muy poquito, ¿no? De repente aparece, ¿no? Y de repente aparece, pero no sabemos qué hacer con él, ¿no? Porque en realidad, pues sí, no es parte de la cultura jurídica mexicana, ¿no? Y el motivo es eso, es lo subjetivo, es por qué lo hizo, por qué, y cómo entiendo yo por qué lo hizo. Y entonces sí, en el caso que nos trae Natalia es, bueno, ¿y por qué emigró? ¿No? Pues debe haber algún motivo. Y él me empieza a decir, pues porque temo por mi vida, porque en el lugar de donde vengo hay violencia, ¿no? Y yo fui un sujeto de esa violencia y entonces necesito protección. Y aparece entonces la sospecha. Es decir, el sujeto siempre es sospechoso. Las categorías sospechosas, de hecho, son pues,
también lo hemos discutido, me parece, ya en algún otro momento del seminario, pues, ¿no? Aunque tengo entendido, lo he estudiado, pero me parece que el concepto de categoría sospechosa en Estados Unidos es un poco distinto a como lo estamos usando aquí, pues. Pero en todo caso, pues a lo que yo me referiría es que en realidad todos los sujetos que piden derecho son sospechosos de estar haciendo trampa, pues, ¿no? De alguna u otra forma, el indígena se acerca y dice, yo soy indígena, y uno dice, a ver, demuéstramelo, porque es sospechoso de no serlo, ¿no? Y la mujer que dice, es que a mí me acaban de suceder, ¿no? Un acto de violencia, dice, a ver, muéstramelo, porque es sospechosa de estar mintiendo. Y el migrante, como señala claramente Natalia, también es sospechoso. Es sospechoso porque llegó probablemente con el único afán, además, digamos, en ese tono de denigratorio que es el de conseguir un trabajo, ¿no? Eso no se vale, no está permitido. Tiene que tener un buen motivo, no cualquier motivo. Motivo tiene, pero es sospechoso de estar aquí por motivos que no son los correctos. El motivo correcto, yo se lo señalo porque es un motivo objetivo. Yo le digo cuál es. Entonces aquí está la lista y usted elija el menú, ¿no? ¿Cuál motivo va a elegir? Y entonces ya empieza a haber esta perversión, porque el otro también dice de repente, si le digo la verdad, pues no me va a entrar, no me va a dejar entrar. Entonces empiezo a jugar, el sujeto también empieza a jugar con esta posibilidad de, digamos, de ocultar o de presentar la fachada que el otro quiere que presente. Entonces sí, al final, pues se va construyendo la verdad legal, pues, ¿no? A contrapelo de esa verdad en donde se mueve el antropólogo, ¿no? Esa en donde, que a veces no es tan coherente, ¿no? Pero que uno de repente dice, bueno, así me lo dijeron, ¿no? Así lo entienden ellos, independientemente de que yo lo entienda de otra manera, eso es lo que yo registro. Y eso el antropólogo no tiene problemas, digamos, en aceptar que así fue. Pues no es, esa es la noción de realidad en la que se va a mover el antropólogo. Pero sí, al menos desde la criminología, pero en buena medida también desde el derecho, eh, hay una realidad que tiene que ser demostrada, probada. Hay que cotejar eso que dice el sujeto que sucedió, es decir, los hechos, ¿no? Con esto que dice la norma que está protegido, ¿no? Y esta correlación tiene que ser, pues, si no perfecta, pues sí, más allá de toda duda razonable, pues, ¿no? Entonces, para que quede demostrado que el sujeto que demanda derecho tiene derecho. Demandando, pues, ¿no? Eh, También una de las cosas que me acordé ahora leyendo el texto de Natalia es cuando empezábamos a hacer los dictámenes periciales, decía un compañero de trabajo, decía, bueno, ¿qué, tú qué crees que te contestaría el indígena si le dices, ¿qué prefieres? ¿No? Ser ignorante y atrasado cultural, pero libre, o ser diferente, pero preso, ¿no? Entonces, bueno, sí, su estilo era muy sarcástico siempre, pero a mí me parecía, bueno, más bien, estoy seguro que eso era parte de lo que estaba en discusión en ese momento entre nosotros y los abogados, porque lo que ellos nos ofrecían es, pues, agujeros en la ley, pues, tecnicismos, que es el término en Estados Unidos, la technicality, pues, ¿no? Eh, errores de procedimiento, ¿no? Que pudieran permitir que este sujeto saliera. Y y nosotros decíamos, pues sí, pero la idea es cambiar la realidad, ¿no? Influir para que pues deje de haber discriminación y bueno, todas esas cosas que nos
nosotros estábamos convencidos porque éramos antropólogos. Y de repente, pues sí, hubo algunos casos que así nos arrebataron de las manos los abogados, cuando nosotros pensábamos que ya íbamos a tener un argumento maravilloso, y resultaba que por un tecnicismo lograban sacar al sujeto y entonces nos quedábamos con nuestro peritaje y lo metíamos otra vez al cajón. Lo poníamos más bien del lado de los papeles de reciclado. Esta, me parece a mí que de todas formas, a lo largo del tiempo, se ha ido equilibrando un poco más esta posibilidad, es decir, del lado de la construcción del pluralismo, ¿no? Pluralismo en términos generales, pero en particular del pluralismo jurídico, también están los abogados, ya están en este lado, pues, ¿no? Y seguimos teniendo algunas diferencias, probablemente, pero me parece que también han modificado su lenguaje y están también ya adoptando estos terminología o esta forma de la mirada del antropólogo. Por otra parte, pues sí, la tercera mirada, la de que era antes solo mirado y no podía contestar, pero ahora ya está contestando, ¿no? También está diciéndonos qué es lo que quiere. Y pues posicionándose, ¿no? Entonces ya tenemos también que pues, buscar mecanismos para escuchar, ¿no? Y si la antropología de antes también pues era un poquito más dura de oído, ¿no? Pero me parece que ahora pues sí, método antropológico empieza más en la escucha que en la observación, pues, ¿no? Y eso me parece que pues sí, que es de esas cosas ventajosas y en parte ventajosas porque ya reconocemos a ese sujeto también como sujeto de derecho, pues, ¿no? Es decir, ya no es nada más un sujeto de estudio, sino es otro sujeto. Entonces, bueno, no sé, ya estoy dando un poco vueltas sobre las ideas que me surgieron leyendo el texto de Natalia, ¿no? Pero, están también este punto que señala, me parece ahí sí, sin resolver, es el problema de la raza, ¿no? Eh, y que me parece también, pues, natural que no resuelva, porque en realidad es que es un problema que a la antropología mexicana le queda lejos, ¿no? A mí también me ha de repente tocado escuchar antropólogos estadounidenses que no les resulta tan difícil hablar de eso, pero a nosotros sí. Eh, y a mí me parece de repente que eso es porque también hay una cultura eh, imbuida, la cultura nacional imbuida en la mirada del antropólogo, pues, ¿no? Y el antropólogo estadounidense de repente sí tiene confianza en cosas como pues, el instinto, que también es otro de esos conceptos que en la antropología mexicana pues, son bastante difíciles de usar, ¿no? Creer, pues, pero de usar. Y este concepto de raza no le resulta ajeno al antropólogo estadounidense. Y bueno, no le resulta ajeno. En realidad, porque es parte de la cultura. Entonces sí que un abogado nos hable de raza, esto tiene todo un soporte cultural en él, está hablando de él, de su mirada del mundo. El abogado mira y dice, a ver, pues estas son de las cosas que tú deberías de saber porque tú eres la experta. Tienes que saber de raza, si eres antropólogo tienes que saber de raza porque todos los antropólogos saben de raza. Entonces, no dice, pero ¿cómo le explico que esa cosa no existe? Este, entonces, pues se vuelve complicado. Pues, la pregunta es muy directa, la respuesta tiene que ser directa y de preferencia pues tiene que ser objetiva, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a explicarle la subjetividad del concepto con el cual le está interrogando, pues el diálogo se vuelve confuso, se vuelve difícil de sostener, pues, ¿no? En fin, a lo que quiero señalar es que de repente sí está el diálogo con el derecho que me parece
algunos hemos aceptado cuando nos acercamos al juzgado y aceptamos usar el lenguaje del derecho, seguir las reglas del derecho para presentar un argumento antropológico, ¿no? Ese diálogo siempre es complicado porque es el lenguaje del derecho. Y nosotros no estamos tan familiarizados con ellos y siempre vamos a tropezar. Pero, pues más complicado cuando uno salta a otro sistema de derecho en donde están en juego más elementos, no solo, digamos, los del derecho, sino los de derecho de otro sistema que tiene categorías distintas, ¿no? Y que tiene un bagaje cultural distinto. Entonces, bueno, es un acto de malabarismo antropológico y me parece al final, pues que sí que lo que habría que conocer es qué tanto se puede lograr, porque en realidad al final, pues al menos en el caso mexicano también pasamos mucho tiempo sin lograr nada. Pero, pero bueno, de estos casos, no solo los realizados directamente, sino pues de la problemática, ¿no? ¿Qué tanto se está logrando? ¿Qué es lo que puede estarse modificando en la mirada del aparato? Digo, señala constantemente que hay un riesgo de que lo que sucede es una especie de osificación del sujeto, ¿no? Como ya con una sola forma de ser, ¿no? El sujeto que ya representa a todos los sujetos, ¿no? Y pierde su condición individual y su experiencia también como un acto individual. Pero por otro lado, pues bueno, ¿cómo se puede construir este otro sujeto, el sujeto inmigrante, pues, ¿no? Como un sujeto de derecho, pues, ¿no? A través de lo que va aportando el antropólogo sobre cómo mirar, pues, no sobre quién es sino sobre cómo mirar a los otros, pues. En fin, pues, ideas que a mí me... Pero, Héctor, sí, ok, muchas gracias. Creo que escuchándolos a ambos, recordé un punto que señaló Sofía Tiscornia en un evento que hubo hace poco también, y creo que es justo el punto nodal de la labor de la pericial antropológica, independientemente de cuál sea la temática, los sujetos o los actores con los que se está trabajando esa pericial particular. Lo que nos dan son preguntas jurídicas que debemos responder con una teoría y metodología antropológica. Creo que ahí está el nudo, ¿no? de este diálogo. Le damos entonces el espacio a aquellas personas que quieran participar, hacer algún comentario, pregunta a Natalia y a Héctor, y también para que Natalia pueda expresar algunas reflexiones en torno a lo que escuchó de los comentarios de Héctor. Aquí por la plataforma de Blue Jeans me pueden poner su nombre para ver que quieren comentar algo. Y Jackie en la página de Face estará presentando las preguntas a nuestros ponentes. Ok, Jackie, no tenemos, por ahora no se animan acá en Blue Jeans. ¿Quieres hacer algún...? Ok, Perla aquí, quiere... Ajá. ya la vi aquí, entonces le damos la palabra a Perla y después si quieres, Jackie, nos puedes hacer algunas de las preguntas de Face. Adelante. Gracias. Pues muy interesante, Nati, tu exposición y también la lectura del texto. Y mucho de lo que expresó Héctor fue lo que me motivó a mí. Y en ese sentido, quisiera que nos ampliaras tu reflexión respecto a realizar un peritaje en un contexto cultural distinto, o sea, en un contexto del derecho distinto.
porque yo también pensaba mucho cuando hablabas de la definición de lo indígena en los términos de la teoría antropológica anglosajona y la experiencia histórica que ellos mismos han tenido con sus pobladores indígenas, que es muy distinta a la experiencia histórica en México. Y si tú incluiste eso en el peritaje escrito, ¿no? Como esa distinción de que no es lo mismo hablar de lo indígena en Estados Unidos que hablar de lo indígena en un territorio, nación distinto, con una historia distinta y con una política de Estado distinta, histórica, ¿no? Respecto a lo indígena. Y lo segundo es también la reflexión respecto a si la antropología tendría que ceder muchas veces con un criterio pragmático a lo que se pregunta en estos espacios judiciales. Y sí es todo un reto, porque por escrito es mucho más sencillo argumentar con conceptos antropológicos, ¿no? Respecto a cómo está constituido un grupo étnico y respecto a lo que dice Barth, por ejemplo, sobre las fronteras étnicas que no son esencialistas y que se definen justamente por ese devenir y sus relaciones con los otros grupos étnicos. Pero aunque por escrito es mucho más sencillo hacerlo, yo entiendo que en el contexto de la defensa oral del peritaje se vuelve en un verdadero problema, y esa es una curiosidad que más bien tengo. ¿Tú tuviste que defenderlo en español o en inglés? Porque efectivamente hay toda una estrategia de desestructuración y de los, según sea el caso de los fiscales o jueces, para interrogar a la persona perita, y a veces es muy largo lidiar con todo eso. Entonces, eso, más que preguntas específicas, me gustaría que abundaras, dieras más información sobre estos elementos a los que tú te enfrentaste en la defensa oral del peritaje, que es una experiencia distinta, ¿no?, a la de la escritura, y en la que también tendríamos que estar entrenadas quienes hacemos peritajes, porque enfrentar ese espacio que nos es ajeno y en el que efectivamente no somos las voces autorizadas en la medida en que el propio derecho y sus representantes nos autorizan, pues es muy interesante. Gracias. Gracias. Luis Fernando, ¿quieres también expresar? Y luego pasamos la voz a Natalia para que pueda responder también lo que expresé Luis Fernando. Gracias, gracias Natalia. Héctor, también agradezco tus ideas, que nos das también pie digamos, a expresarnos en el sentido, pues, más, en un sentido más libre respecto a los planteamientos que hace Natalia. Natalia, quiero preguntarte específicamente si en este proceso o en esta práctica dentro del campo del peritaje que has realizado a la fecha, ¿te has articulado o ha habido alguna vinculación con burocracias estatales y en este caso, pues en el contexto binacional, digamos, o en una articulación con burocracias binacionales en las cuales pudiera haber, digamos, una, pues, una forma de colaboración al respecto? Lo digo porque quisiera también aprovechar el espacio para comentarte una cuestión, Natalia, Héctor, a todas y todos los que escuchan. Me llama mucho la atención por el hecho también de que, pues bueno, la situación actual que se presenta en estos contextos, sobre todo migratorios y de frontera, y con todo este creciente número de deportaciones de mexicanos y muchos de ellos de origen étnico específicamente. Yo cuando iniciaba mi práctica antropológica, etnográfica, hace 2 décadas en Monterrey, recuerdo que el consulado de Estados Unidos en Monterrey, o localizado en Monterrey, hacía una consulta muy específica en el sentido de un proceso que llevaban a cabo con respecto a una familia de origen étnico del sureste mexicano,
cuya madre amamantaba a su hijo en el espacio público y su hijo era, digamos, ya no tenía, digamos, desde la perspectiva anglosajona, la edad y tampoco, pues bueno, era el espacio para realizar esta práctica. Entonces, el consulado pide el apoyo a burocracias estatales, en ese entonces la recién o con la reciente llegada de una oficina de la CDI, que ahora es totalmente inexistente, como lo ocurrió en muchas otras entidades a partir de esta nueva administración federal. Y a su vez, la CDI pide el apoyo en ese entonces al Instituto Nacional de Antropología, su centro Nuevo León, y colaboramos en un solo aspecto, documentar, digamos, en términos de proceso histórico y cultural, lo que significa esta práctica en este grupo étnico en específico, ¿no? De ahí que, pues, de repente la práctica de emitir una opinión digamos, especializada o científica al respecto por estas vías o por estos incluso, digamos, pues azares del destino, pues te lleva efectivamente a enfrentar una serie de obstáculos. Entonces, en este sentido, pues bueno, te digo, pues me parece a mí muy, eh, digamos, lamentable que por lo menos por medio de estas burocracias estatales que ahora han desaparecido en distintos estados, incluso, como les comento, en ciudades fronterizas o muy pegadas a las fronteras en donde están existiendo todo este tipo de deportaciones, pues no exista quien pueda colaborar, apoyar o seguir procesos y que pues estén violentando todo un conjunto de derechos de las personas deportadas, incluyendo a personas de origen étnico. Natalia, pues espero tus comentarios. Gracias. Adelante, Natalia, gracias. Bueno, bueno, yo quiero agradecer mucho los comentarios de Héctor, de Luis, de Perla, porque yo les comenté al inicio, este no es un trabajo, bueno, ni muy acabado, ni yo soy tan experta en los campos del peritaje, incluso en México no conozco. Entonces, no he realizado, quiero decir, no me he involucrado en temas de peritaje en el país, pero entonces creo que todas estos comentarios me sirven como para ir ubicando también cuestiones, ¿no? Me da mucho gusto que Héctor diga que, pues, que esto le generó ciertas ideas y reavivó preocupaciones, ¿no? Que en ciertos momentos pues también surgieron para quienes, antropólogos que se han ido involucrando cada vez más en este tipo de instrumento o en este tipo de herramienta, ¿no? O de texto o incluso de discurso. Y me gusta esta cuestión de las miradas, porque yo creo que una de las cosas que no he logrado escribir en ese artículo, pero que lo he constatado con otros peritajes que he hecho, es cómo los sujetos se van construyendo como sujetos migrantes refugiados, ¿no? Que es algo en el que el peritaje también va teniendo un lugar importante, no solo por el espacio que abre para la construcción de su historia, sino que también el contexto mismo orilla, o sea, o construye a un sujeto. En el caso, por ejemplo, de muchos de los migrantes, como son asilos defensivos, que se judicializan, que no son solicitados ni bien ingresan al país y que están ahora en estos momentos solicitándose, lo que ocurre es que reconstruyen toda una historia de tránsito irregular de cruce de fronteras que inicialmente pues tuvo una motivación económica, pero también la guerra destruye las posibilidades de subsistencia o las posibilidades de vida. Entonces, quizás nunca habían tenido la posibilidad de contar su historia de otra manera, ¿no? Y yo creo que ahí es donde el peritaje también, en esto de buscar los motivos, también
no solo del peritaje, sino todo este procedimiento que se judicializa, también está ayudando a construir o tiene una incidencia en la construcción de ese sujeto legal o sujeto migrante. Y creo que, bueno, y sobre todo muchas de las experiencias de peritajes, sobre todo en los ámbitos de la justicia internacional, yo creo que, bueno, acá hay algo que por ahí es importante mencionar, y Héctor lo ha dicho, o sea, hay diferentes tipos de peritaje solicitados para diferentes cuestiones, y cada uno, digamos, tiene debates muy distintos, ¿no? En el caso de los asilos, en el caso de los solicitantes de refugio, el tema de cómo se construye una narrativa de violencia y una documentación de una historia de violencia, que ahora voy a responder un poco a lo que planteaba Perla acerca de cómo se realiza, es muy distinto a escenarios en donde los sujetos, pues hay que determinar, o sea, hay que justificar determinadas cuestiones para poder pues colaborar con sujetos indígenas que están imputados, por ejemplo, por diferentes causas. Y es muy distinto también a los peritajes de género que se están solicitando en casos de feminicidio, pensando un poco lo que trabajan Perla y Mónica, que también las he leído. Entonces yo creo que ahí sí hay como una heterogeneidad muy grande del tipo de peritajes, incluso de la libertad o no que se tiene en este tipo de instrumento de plantear algunas cosas. Y me acuerdo, porque siempre pues he estado muy cercana de ese peritaje que me parece que dejó presentes muy importantes, el que hiciste, Héctor, con Aida Hernández, que permitió, por ejemplo, instalar dentro del sistema interamericano de derechos humanos, instalar temas de agravio colectivo, por ejemplo, que no había un antecedente en ese sentido en la Corte. Entonces, creo que sí, el peritaje puede volverse un instrumento con una capacidad transformadora importante, pero no en todos los escenarios, ni en cualquier, quiero decir, no en cualquier escenario, ¿no? Me parece que esto es algo importante. Por otro lado, el tema de la raza, que yo creo que también ese artículo me posiciona en muchos debates que quizás están todos bastante inconclusos, porque, bueno, toda esta pregunta en el espacio de la audiencia sobre el tema de la raza, claro que tiene que ver con un contexto cultural, con todo un conocimiento antropológico alrededor de la raza, como este que decís, Héctor, de que no se tiene tanto miedo a hablar de la raza como en México. Y bueno, buena parte de las redes sobre estudios de racismo en las que he participado en México, pues hablar de la raza era, pues no hay manera, ¿no? Incluso en los propios trabajos que he realizado con grupos indígenas no aparece nunca este concepto. Y lo primero que respondí, porque fue lo primero que me salió, es decir, las razas no existen. Y claramente, pues en ese momento la abogada me miró con los ojos así salidos de su rostro, diciendo, pues, ¿cómo te atreves a decir algo así? Entonces fue ahí cuando le di la vuelta a hablar del racismo, sin tener que hablar necesariamente o definir cuál es la raza de este pueblo indígena. Creo que, y es verdad lo que dice, ahora voy a pasar a lo que planteó Perla, que es posible, o sea, que es muy distinto el tema del testimonio, del peritaje escrito a la defensa oral del peritaje. Yo un poco la propuesta de presentar mi trabajo en este espacio tuvo que ver con una conversación también que tuvimos con Mónica acerca de cómo se estaban enfrentando en estos escenarios el tema del peritaje experto, ¿no? En escenarios que, según entiendo, pues son escenarios bastante recientes dentro de la justicia mexicana, que tienen que ver con la oralidad de los juicios y las audiencias, ¿no? Y yo creo que ahí, o sea, hay maneras digamos, de posicionarse críticamente aún en esos escenarios, pero los límites son muchísimo, muchísimo más grandes. A mí me encantaría, por ejemplo, que podamos pensar en armar un espacio para reflexionar sobre esto, para quienes nos hemos enfrentado a escenarios de justicia oral, porque creo que es un reto importante. Y aunque hay una cierta preparación, porque de hecho leí manuales, existen en los Estados Unidos manuales acerca de cómo un testigo experto
tiene que comportarse, incluso cómo ir vestido, a quién tiene que mirar, a quién no tiene que mirar en el espacio de la corte, en realidad también tenemos que generar reflexiones de otro tipo. O sea, no creo que la reflexión tenga que girar en torno a cómo me debo comportar desde un lenguaje o un espacio de justicia, sino también cómo desde la antropología podemos pensar en incluso transformar ese tipo mm, digamos, no sé si de roles, pero sí de encasillamiento o sí, de rigidez, etcétera. Entonces yo creo que pensando en esto de la raza, si hay manera de responder de otra manera sin tener que necesariamente responder a lo que te están preguntando, que eso es algo que me parece importante. O sea, yo puedo decir, bueno, ok, puedo decir que, que esto fue un feminicidio, que hubo razones de género por los 7 indicadores de la ley, o también puedo incluir otros que están siendo pensados y que puedo justificar a partir de mis propias investigaciones en contextos indígenas, por ejemplo. Entonces, bueno, en fin, creo que el margen de maniobra es muy difícil, pero tenemos que pensar en herramientas y creo que juntarnos y dialogar y reflexionar sobre esto es una manera también de fortalecer esas posibilidades de construir aún en esos escenarios que todo lo encasillan, ¿no? Y por otro lado, ¿qué tanto en un peritaje se puede pues generar teniendo en cuenta las distancias culturales que hay con Estados Unidos, obviamente, y México en tema de su historia en relación con los pueblos indígenas? Bueno, el peritaje es un poco eso, ¿no? De hecho, son peritajes muy históricos, porque lo que se busca es pues que se comprenda la construcción de un sujeto indígena de manera muy distinta en esos escenarios, ¿no? Cuando la abogada me dijo, no saben lo que es un indígena, no saben lo que es un indígena en México, ¿no? Entonces, un poco hay que reconstruir toda una historia de ese pueblo o ese lugar, etcétera, que pueda dar cuenta acerca de que este agravio por el cual esta persona no puede regresar al país es un agravio histórico. Bueno, hay muchos elementos y detalles de lo que es un peritaje en casos de asilo, pero que hay otros elementos históricos que llevan a pensar o que llevan a fundamentar o a justificar una acumulación de violencia sobre territorios que no están solo anclados a ese territorio de limitación específica, incluso a todo el territorio nacional. Porque una de las justificaciones para que una persona le puedan otorgar el asilo es que no puede volver a ninguna parte del país, no solo a su lugar de donde es originario o no originario. Y por otro lado, la pregunta de Luis acerca de qué tanto estos peritajes se vinculan o no con burocracias estatales o de colaboración. Esto es algo que me parece interesante para explorar, yo lo desconozco. En el caso de lo que sí sé es que están cada vez circulando más solicitudes de asilo para indígenas mexicanos en los Estados Unidos, y esto creo que es algo que nos obliga a pensar acerca de cómo estamos recibiendo estas solicitudes y cómo se pueden generar colaboraciones mucho más amplias, ¿no? Y no solo dejar esto en el plano individual del caso en sí, sino pensar en una estrategia mucho más colectiva. Hay muchos grupos en Estados Unidos y tiene que ver mucho más con migrantes y organizaciones y ONGs que están pues facilitando estos contactos y vínculos con antropólogos y antropólogas en México. Entonces creo que habría que explorarlo más, pero me parece muy importante tenerlo en cuenta. Sí, Gracias. Natalia, si Tomé me mucho tiempo. permites, Sí. sí, esto es sumamente preocupante porque las representaciones en México, en todo Estados Unidos, a partir de sus oficinas consulares, pues también están en un reajuste durante todo este año de todas sus funciones y, obvio, presupuestales, que este aspecto en particular no es una prioridad definitivo y no se va a poder solventar
pues digamos, de manera pertinente, y de ahí pues la violación que va a ser permanente, constante, y yo no veo por ahí, en ese sentido, pues coincido contigo, ¿no? Que las organizaciones, digamos, locales en estas entidades norteamericanas son las que están llevando procesos mucho más, digamos, eh, empáticos con todas estas cuestiones, y es ahí donde se están generando todas las redes, y finalmente pues sí, la reflexión estaría en cómo nuestra práctica deje de ser un tanto individualizada, incluso hasta por ahí muy etérea, y cómo si pues digamos podría digamos desde nuestras propias reflexiones como seminario, como flat, poder articular de alguna manera el trabajo con términos más amplios, ¿no? Incidencia. Gracias, Natalia. Disculpen por tomar la palabra así. Jackie, ¿quieres comentarnos las preguntas del Face y luego regresamos con Luz, que también tiene una pregunta y que vive en Estados Unidos, podrá aportar sobre ello? Sí es, así es, Mónica. Muchas gracias. Bueno, los asistentes en Facebook agradecen y felicitan a Natalia por su exposición. Dice que ha sido muy esclarecedora, sobre todo para comprender esta idea de los peritajes antropológicos como una herramienta de justicia. Y voy a leer otro de los comentarios y luego haré algunas preguntas que creo que podrían contestar entre Natalia y Héctor, si les parece bien. Entonces, dice aquí nada más uno de los comentarios, dice que ha sido muy esclarecedora la exposición, en particular sus reflexiones en torno a la dupla objetividad-subjetividad, el concepto de verdad, sus consideraciones de los límites y potencialidades del peritaje y del antropólogo antropóloga, y la importancia de las narrativas y la escucha en el proceso del peritaje. Entonces, entre las preguntas, pues hay algunas ya que fueron contestadas por Natalia en algunos sentidos, pero voy a hacer un grupo de por lo menos tres preguntas, para ver si nos pueden ayudar a contestarlas. ¿Se cuenta con protocolos y guías para elaborar los peritajes? Preguntan. ¿Cómo se garantiza o se trata la seguridad de quienes realizan los peritajes? Luego, otra pregunta que me parece bastante interesante dice, ¿cómo se lidia, quizás a nivel personal o emocional, en los casos donde la parte jurídica tergiversa la información presentada para crear sus discursos propios sobre los sujetos? Y bueno, y hay dos preguntas más, una que tiene que ver con ya lo que se venía discutiendo, ¿cuáles serían las diferencias más significativas entre los peritajes realizados entre México y Estados Unidos? Y la otra que sería cuáles son estos retos del sistema de justicia en México para considerar el papel de los antropólogos en casos de violaciones a los derechos humanos. Supongo que se refiere que como testigos o como peritos que documentan. ¿Cómo? ¿Puedes repetirla, Jackie? Perdón, es que no escuché. La última pregunta tiene que ver con los retos que tiene el sistema de justicia en México para considerar el papel de los antropólogos en el caso de violaciones a los derechos humanos. Aquí no sé si voy a interpretar, pero supongo que se refiere como testigos o como peritos, ¿no? O como en su papel de documentadores de violaciones a los derechos o constructores de narrativas. La verdad no sé, es muy poco clara la pregunta, pero si quieren también podemos ver si es suficiente para la persona que lo hizo. Entonces, hasta ahí voy a dejar las preguntas. Gracias, Jackie. Luz, ¿puedes hacer tu comentario para que lo junten con todo y con eso cerrar ya nuestra ronda? No está por ahí. Ok, entonces adelante Natalia y Héctor en lo que Luz recupera ¿Me su audio. escuchas? ¿Me Sí, escuchas? sí. Perdón. En los relativamente pocos artículos con los que contamos sobre testimonio de antropólogos expertos, falta siempre los puntos de vista de los jueces, por razones obvias. Entonces, esa es la pieza de los actores con la que no contamos. Por otra parte,
Por lo menos en Estados Unidos, muchos de los antropólogos que fungen como expertos no publican, y la razón por la que no publican también tiene una explicación muy obvia, porque en un futuro juicio, en un interrogatorio del fiscal, ese artículo podría ser utilizado en contra del antropólogo experto, independientemente de que tuviera que ver con un caso muy, muy distinto. En cuanto a los juicios orales en Estados Unidos y los juicios orales en México, algo que tampoco se habla con mucha frecuencia es que uno no pasa de una práctica en la que un país como Estados Unidos tiene asentados sus juicios, el juicio oral, a cómo se ha dado la práctica en México, que ha sido un tanto insertada. Son dos lógicas de derecho totalmente distintas. No sé si me explico. En cuanto a los indígenas en Estados Unidos, en un principio deberían de haber sido tratados como naciones independientes dentro del territorio de Estados Unidos, pero Estados Unidos desde hace casi un siglo ha impuesto una relación doméstica. Y al imponer una relación doméstica, prácticamente todos los casos que tienen que ver con indígenas en Estados Unidos son tratados como casos civiles dentro de los derechos civiles que están enumerados en las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos. Entonces, es muy interesante, digamos, tener pláticas de este tipo comparativo. Yo he estado trabajando, con esto termino, en derecho ambiental, que es una subdisciplina dentro del derecho muy interesante en los Estados Unidos, y cómo se aplica a casos de violación de derechos ambientales, que nunca son derechos ambientales solamente, es mucho más. Pero cómo se practica el derecho en Estados Unidos. El derecho en Estados Unidos está para ganar un caso. Por ejemplo, se dice que los mejores ambientalistas, cuando son abogados, no ganan un caso porque son buenos ambientalistas, lo ganan porque son buenos abogados. En otras palabras, buscas dentro de los precedentes, buscas dentro del derecho el agujero que te permite ganar el caso. Entonces, Natalia hablaba de la juridificación de lo político, pero también se da la politización de lo jurídico. En Estados Unidos, muchísimos de estos casos, incluyendo los casos de derecho a asilo, se juegan en dos frentes. Es el frente político y es el frente jurídico. Y muchas veces se da la politización de lo jurídico, que se ha dado un caso muy extremo durante la administración de Donald Trump, y la politización de lo jurídico. Entonces, esos son mis comentarios. Gracias. Y me encantó mucho la presentación, Natalia. Gracias. Adelante, Natalia y Héctor. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que Héctor las puede responder mejor que yo. Estaba pensando, me quedé con estos, voy a responder primero a Luz porque me quedé como, incluso Luz, quiero que conversemos después acerca de qué manera estos artículos que escribimos académicos pueden usarse en contra. Eso no me quedó claro, y por qué, y cuáles son las razones. Hay muchos antropólogos que han escrito sobre su papel como expertos en diferentes casos. De hecho, creo que cité algunos, pero otra es Lynn Stevens, que ha trabajado en un montón, cerca de 100 peritajes para casos de asilo. Y estoy muy de acuerdo con lo que planteaste acerca de esta idea del frente, de esta juridificación de lo político, pero también de esta politización de lo jurídico. Creo que una de las cuestiones más impactantes para muchos abogados y activistas en los Estados Unidos es cómo estas cortes pueden volverse un lugar de disputa, ¿no? Y de lucha por el reconocimiento de los derechos de los migrantes. Y creo que esto excede, digamos, va más allá del caso. Creo que esto involucra otras cuestiones de las cuales obviamente el artículo no está dando cuenta, pero que sí tienen que ver con todo el activismo pro-migrante en los Estados Unidos. Bueno, después, pasando a las preguntas que hicieron del Facebook, Jacqueline, que nos planteó Jacqueline, esto de si se cuentan con protocolos. Bueno, les comentaba más o menos que hay determinados protocolos o algunas líneas o guías que se pueden utilizar
Yo creo que me he ido mucho del protocolo, no lo he seguido al pie de la letra, pero sí hay algunos elementos que sí son importantes incorporar y que a veces a una se le pueden escapar, pero creo que Héctor es más experto en eso en relación a México, ¿no? Sobre los protocolos, si es que existen, y en realidad es un instrumento mucho más libre, pero no lo sé aquí. ¿Y cómo se garantiza la seguridad? Bueno, una es esto que acaba de decir Luz, por ejemplo, no publicando, ahora puede ser una de cómo garantizar la seguridad. Yo creo que esto es un tema muy difícil porque, de hecho, mm, mm, en muchos casos, el tema de el lugar de los testigos y sobre todo ahora que empiezan a imponerse estas formas, estos performance jurídicos de audiencias públicas donde todo el mundo se ve y que comentaba que nos hace falta reflexionar mucho más al respecto, es que qué pasa con la seguridad de quienes están ahí declarando, ¿no? Incluyendo al testigo experto. No hay, creo, hasta donde sé, pues me imagino que tienen que haber medidas de protección a testigos y demás, pero digamos, ¿cómo se garantiza la seguridad? No es una respuesta fácil, ¿no? De decir, bueno, sí, que hay que seguir tal o cual cosa. Quizás esto que uno se va enterando, ¿no? De que hay ciertas cuestiones que pueden ser un riesgo, que pueden poner a una persona en un mayor riesgo, creo que es importante. En el caso de muchos asilos, por ejemplo, lo que ha pasado en las audiencias es que si no permiten, no son públicas, entonces no permite en la entrada de nadie y eso también se supone que tiene que ver con alguna forma de garantizar la seguridad. Desconozco cómo esté esto aquí. ¿Y cómo se lidia con lo emocional? Pues ese es otro gran tema que creo que hay que reflexionar mucho y no lo estamos quizás haciendo lo suficiente, o sí se vuelve necesario, también se relaciona con el tema de la seguridad y que pues yo un poco en el artículo ese hablo, ¿no? Sobre cuáles son los impactos emocionales que tienen estos escenarios en el espacio del sistema de justicia, sobre todo no para aquel que se posiciona como un perito experto que de alguna manera está, digamos, lo protege, digamos, su lugar dentro de un espacio como los juicios, sino también aquellos que hemos venido acompañando procesos de violencia, en contextos de violencia y procesos de defensa de derechos, ¿no? Entonces eso creo que es un reto distinto que nos invita como y los antropólogos a generar espacios para dialogarlo, incluso para crear mayores protecciones y seguridad, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo decir y bueno, el reto, no sé cómo se están incorporando para el caso de violaciones a los derechos humanos el peritaje experto en México, pero bueno, Mónica, que está aquí presente, y Perla también, Fragoso, Mónica Luna y Perla Fragoso han trabajado en casos de feminicidio, por ejemplo, y ahí sí hay una mayor inserción del peritaje antropológico. Desconozco bueno, hay otros, sí, es verdad, incluso de masacres y demás, pero no sé cómo se está ocupando en el sistema de justicia nacional. Al menos en el ámbito internacional, sí, también el peritaje está ocupando un lugar cada vez más importante, no solo para los procesos de la Corte, sino que mucho antes de que lleguen a la Corte, en la Comisión Interamericana se están incorporando peritajes y amicus, que son opiniones expertas que no tienen el formato del peritaje y que también son importantes para la construcción y creación del caso, ¿no? Bueno. Bueno, yo Gracias, Héctor. sí, nada más como para añadir un poquito, bueno, no sé si anoté todo lo que podría ser pertinente para mí, pero en principio, digamos, esta idea que planteaba Luz sobre qué tantas semejanzas hay, qué tantas diferencias hay, pues en realidad también depende del momento histórico. Es decir, ahorita, después de las reformas, pues particularmente la de 2011, pero digamos,
el cambio que experimentó México o que se ha sometido al sistema legal mexicano hacia de uno inquisitorial a uno adversarial, aquí se llama acusatorio adversarial, pues implica en realidad ajustar mucho de la metodología de, del sistema, pues al sistema estadounidense, ¿no? De hecho, también hay trabajos interesantes en Argentina cuando hicieron la misma transición que tenían el modelo inquisitorial, pasaron al adversarial, y y pues implicó también cambiar mucho la mentalidad del abogado mismo, pues, ¿no? Es decir, no solo hubo que aprender cosas nuevas, ¿no? Hubo que hacerlas de otra manera. Y eso me parece que es un poco lo que está pasando ahorita en México. Nuestro sistema de derechos se está adaptando todavía a estos cambios. En realidad, yo creo que sí, por eso el concepto de cultura jurídica me parece fundamental, porque no se puede cambiar la cultura de un plumazo, pues, ¿no? Y los que están manejando el sistema jurídico mexicano siguen en buena medida imbuidos de la vieja cultura jurídica. Entonces, y bueno, por otro lado sí están los aspectos que sí son, que no se adaptaron al caso mexicano, como es el hecho del jurado, pues, ¿no? Es decir, con quién está uno dialogando, a quién quiere uno convencer. Pues en el caso estadounidense aparece esta figura del jurado, es decir, hay otros ciudadanos a los que hay que convencer, pues, no en todos los juicios, puesto, pero en caso mexicano en ninguno, ¿no? Entonces siempre el jurado, ese sujeto al que hay que convencer, siempre es el juez, ¿no? Entonces es el que mantiene el control de la legalidad y al mismo tiempo el que debe ser convencido sobre la inocencia o la culpabilidad del sujeto, ¿no? Y en ese punto pues, regresaría a lo que estaba mencionando, es decir, la presunción de inocencia tampoco existía en el sistema mexicano. Y bueno, sí, pues ahí sí ya estoy muy viejo, pero yo escuché muchos abogados estadounidenses venir al Instituto de Investigaciones Jurídicas y decir, pues lo que nosotros no entendemos es por qué ustedes no tienen presunción de inocencia. No lo entendemos, ¿no? Y pues sí, porque es un elemento fundamental del sistema estadounidense desde hace mucho, y apenas lo empieza a hacer aquí. Pero a mí me parece que lo interesante de lo que plantea Natalia, y por eso metía yo la idea de las categorías sospechosas, ¿no? Es que la presunción de inocencia es también un, una formalidad, pues, ¿no? A la hora de aplicarse en la práctica, aparecen estas cosas, ¿no? El mismo testigo experto, ¿no? Que además ese es otro, ¿no? Aquí en principio era el peritaje y avalado por un perito, y en Estados Unidos entonces es el experto y su deposición pues no sé si es una testimonial, no es no es una documental. Aquí en México era una documental y ahorita estamos en la transición a que sea una testimonial, pues, ¿no? Pero en fin, ese mismo sujeto es sospechoso de tener, digamos, inclinaciones a favor o en contra. Pero si entendemos también el modelo es adversarial, porque implica en la confrontación de ideas opuestas, ¿no? Debe de confrontarse las ideas de una parte y de otra, lo cual significa que la objetividad no es el objetivo de ambas partes. Lo que es el objetivo de ambas partes, pues es demostrar, por un lado, una versión de los hechos y por otro lado, otra versión posible de los hechos. Pues, ¿no? Por eso es adversarial. Entonces, cuando aparece de repente la objetividad como esto, ¿no? Eso, el criterio de que debe haber un miedo creíble, de que debe haber la posibilidad de tortura, de que debe haber la posibilidad de persecución. Esas objetividades se interfieren en la dinámica argumental de lo adversarial, pues, ¿no? La distorsiona, pues, ¿no? Por eso yo digo, en el caso mexicano, el
demostrar el feminicidio a través de estos criterios de objetividad distorsiona la discusión, impide la discusión de manera en la que los mismos sujetos expertos la quieren plantear. Se ven obligados a pasar por esta desviación de, como, digamos, sí, de levantar estas moneditas del camino, pues, ¿no? Para que entonces poder llegar a la meta. Pues, hay que demostrar la objetividad, si no, no. Más. A mí me parece que esos son dos puntos importantes. Me gustaría nada más mencionar a Dundes Rempel, que ella es una de las que han publicado bastante alrededor del concepto de la cultural defense o defensa cultural, pues, ¿no? Que me parece también tiene ya una larga trayectoria y implica eso, trabajar desde la antropología sobre los aspectos culturales, particularmente penales. Nada más. Pues muchísimas gracias. Natalia, ¿quieres decir algo para cerrar nuestra sesión? Te vi así como queriendo ahí seguir la conversación con Héctor. Les queremos Sí, estaba escribiéndole a Héctor en el chat. Está muy bien. Bueno, agradecerles. De verdad, para mí este espacio ha sido súper rico. Aprendí muchísimo. Creo que hay mucho para seguir pensando y para seguir creando y construyendo alrededor de este tema que nos está atravesando a muchas y muchos de nosotros y en territorios y en escenarios que no teníamos, que no esperábamos, y creo que es importante fortalecer, ¿no? ciertos temas. Y bueno, les agradezco mucho la posibilidad de presentar y a Héctor por los comentarios y también las preguntas que siempre ayudan mucho. Sí, agradecemos mucho a ambos, Natalia y Héctor. También queremos invitarlos a sumarse a la página del FLADE en el Facebook, por si ustedes quieren responder de manera particular a alguno de los interrogantes que se quedan ahí y los participantes. Y también que vean pues los comentarios y demás cosas que se vierten en ese otro espacio también. Y queremos agradecer también a todas las personas que nos acompañaron a través de Blue Jeans. Y les recordamos que tendremos el 15 de diciembre, si mal no recuerdo, nuestra última sesión de este ciclo semestral del FLAT. Les estaremos enviando la invitación y las lecturas. Y agradecemos mucho la participación de todas y todos. Jackie. Ah, sí, yo tampoco entendí el apellido de la autora, Héctor. Entendí el nombre, pero no el apellido. Entonces, si no lo puedes poner ahí y luego lo pasamos también en el Face. Jackie. Así es, Mónica. Nada más agradecerles a todos y recordarles que nuestra próxima sesión es el 18 de noviembre. Tenemos la tercera sesión. Vamos a tener análisis de las prácticas penitenciarias hacia la reinserción social de los inimputables en el espacio penitenciario, con la ponente Ichel Aguilar de la UNAM y con la comentarista Emma González Gutiérrez de la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Entonces va a estar también muy interesante la discusión. Nos vemos el 18 de noviembre. Gracias, Jackie. Yo me quiero ir de vacaciones. Le dije, ya solo nos falta una. No, todavía nos falta noviembre. Cierto. Gracias, Jackie, por puntualizar. Muchas gracias para todas y todos. Ha sido un gusto y la discusión y conversación sigue. Que tengan buena tarde.